Se debe de precisar, se debe de precisar cuántas son las personas que van a realizar la actividad y cuáles van a ser sus funciones. Y también cuando se ejecuta propiamente ya la actividad, también tienen que levantar un acta pormenorizada, que debe de estar también firmada en este caso por la persona que se encuentra en el lugar o por dos testigos. Me ha tocado ver cateos donde la fiscalía no, no vierte esa acta de, bueno, más bien no vierte la orden de cateo, donde para saber, en este caso, por el tema de certeza jurídica, a cuántas personas autorizó el ingreso el juez que liberó esa orden. Y tampoco, bueno, en esas mismas audiencias me ha tocado fiscales que tampoco dan vista al juzgado o a las partes del acta pormenorizada de la actividad. Yo, tomando en cuenta eso, he tratado de plantear nulidades, pero desafortunadamente no han sido exitosas. No sé si es por cuestiones de que no las planteo adecuadamente o quizás los argumentos no están suficientemente estructurados o que tengan alguna, no sé, pues más que nada vinculada con jurisprudencias o criterios, pero pues considero que son formalidades esenciales que no se requiere de tanto, pero pues también hay que tomar en cuenta a veces la opinión de algunos juzgadores que ya, digamos, traen la consigna y aunque uno les haga el planteamiento y se advierta pues que efectivamente existen esos vicios, aún así califican de legal la, 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 la orden de cateo, la detención y se continúa el proceso. Es todo, nuestro gracias. Sí, yo creo que ahí tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque en la cuestión del cateo, evidentemente se debe cumplir tanto requisitos de fondo como requisitos de forma. Maestro, Adelante, Ignacio. disculpe usted, pero tocando el tema del cateo, este, fíjese que aquí en la ciudad de Oaxaca pasó un caso hace unos 15 días. Este, Así brevemente, una persona iba caminando sobre la calle, de repente dos tipos lo empujan al interior de un domicilio. Ujú, Una vez estando adentro del domicilio, eh, salen tres mujeres que golpean fuertemente al señor, casi lo privan, lo matan. ujú. Entonces yo acompañé a la víctima a presentar la denuncia a la fiscalía, pero me dice el comandante de la E que va a hacer la investigación y que ese bar pues lo han ido a catear muchas veces, pero que el modus operandi de estas personas es que las mujeres las van cambiando, pues, los que como los dejan una semana, la otra semana llegan otras mujeres, el punto es de que nunca logran, ¿cómo se llama? Detenerlas. Entonces, eh, ahí ¿cuántas veces puede proceder un cateo en el mismo domicilio y si se puede, clausurar una vez el lugar? Porque Sí, fíjate que sí se puede clausurar el lugar desde el primer momento, pero tú sabes que hay 5 tipos de aseguramientos. Recuerda que hay aseguramiento para devolución, aseguramiento para destrucción, aseguramiento para abandono, aseguramiento para decomiso y aseguramiento para extinción de dominio. En este caso, se tiene que asegurar para llevar actos de investigación y ya sea que después se devuelva o se vaya a decomisar el inmueble o se vaya a dar vista a la unidad de extinción de dominio para su trámite. Cualquiera de las dos situaciones puede pasar. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí el hecho de que no se haya asegurado ya se está incumpliendo las reglas del debido proceso. ¿Por qué? Porque si se va a ejecutar un cateo solamente es para ingresar, pero el tema del aseguramiento es para limitar los derechos reales a las personas, con independencia digamos, de quién sea el dueño,
sino ahí lo que importa es lo que pasó. Entonces, bajo ese contexto que dices, Ignacio, en mi consideración, yo creo que es un solo cateo y el aseguramiento para realizar actos de investigación. Eso sería lo ordinario. Ahora, si tú me dices, procede el cateo 3 o 4 veces en el mismo domicilio, pues yo creo que sí, mientras haya causas diferentes o motivaciones diferentes que originen digamos, esa diligencia. Y el caso concreto, yo creo que lo pueden ver ustedes en el tema de las osamentas en Jalisco. El inmueble lo catearon, lo aseguraron y posteriormente lo volvieron a catear. A pesar de que el inmueble estaba asegurado, resulta que el acta de aseguramiento del inmueble no abarcaba todo el inmueble porque eran extensiones muy grandes, sino que tuvieron que volver a solicitar una orden de cateo para ampliar el radio de acción en la búsqueda de indicios respecto a ese inmueble. Y fue donde encontraron el hallazgo de supuestamente 200 posibles personas privadas de la vida en esos hallazgos o en ese centro de exterminio que encontraron ahí. Entonces, ahí es el claro ejemplo que tú estás poniendo, Santiago. Porque vas a decir, oye, pero si ya la fiscalía ya lo tenía asegurado y ya estaba la Guardia Nacional que estaba haciendo funciones de vigilancia y custodia. Sí, pero solamente de ese gran inmueble, solamente el cateo estaba destinado para la cabecera de ese inmueble. Ahora, solicitaron la ampliación del cateo del allanamiento de ese inmueble y ahora se está yendo hacia todos donde encontraron la fosa clandestina. Entonces, teórica y prácticamente sí es posible cateo sobre cateo. El primer cateo y luego otro cateo, pero la regla esencial es que ese cateo no puede hacerse con las mismas circunstancias que motivaron el primero, porque entonces no se agotó correctamente la primera diligencia de investigación. ¿Vale? Ahora, imagínate que dijeran, como ya fue un lugar cateado, ya no se puede volver a catear, porque ya está asegurado y se acabó. Entonces, jamás hubiéramos encontrado estos 200 muertos. No sé si se entiende. No, sí, claro, maestro, sí se Mm. entiende. Pues yo creo que aquí ahora sí que bueno, la fiscalía o los agentes estatales de investigación están coludidos con esas personas porque no les di mucho ánimo de hacer la investigación. Nada más me sacaron un catálogo de las mujeres que trabajan ahí y ya, dicen, no, por aquí vamos a seguir con más de ese procedimiento, ya cateamos muchas veces el lugar y ya, así como que no quisieron entrar en el tema, pues yo pienso que hay algo ahí que no quieren hacer su trabajo. Y sí, yo también creo que no quieren hacer su trabajo, que ese es el otro lado. Bien, ahora bien, en este mismo rubro vamos a ver lo siguiente. Digo, aquí hemos abundado sobre el tema de la obtención de muestras.
La falta del principio de debida diligencia reforzada en la obtención de una prueba esencial en el procedimiento puede aceptar un tema de nulidad. Ahorita, y, por ejemplo, en un caso, y esto sí es muy importante, en un caso concreto, por ejemplo, donde los derechos contenciosos incluyan a personas, niñas, niños o adolescentes, digamos, debe practicarse las pruebas de oficio, incluso por el propio juzgador. Bueno, ahí, pero con la limitante que deben cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento. Esto es, mientras no se cite, se dé vista a la sentencia. Ahora, las partes procesales no pueden alegar nulidad cuando digamos, la obtención probatoria es para mayor protección. Ahora, a la inversa, el argumento a la inversa es que sí es posible anular una prueba cuando se violan principios esenciales como el del interés superior de la niñez y las pruebas practicadas cuyo propósito es de su... pero que no cumplan con los con esos requisitos especiales, deberán corregirse o, en su caso, excluirse por falta de legitimación. Entonces ahí tenemos esa parte. Entonces, en un caso concreto donde los derechos contenciosos incluyan a personas, niñas, niños o adolescentes que puedan ser titulares, debe practicarse la prueba de oficio, incluso por el propio juzgador, pero con la limitante de que deben cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento. Esto es,
Mientras no se cite o se dé vista para sentencia, las partes procesales no pueden alegar una nulidad cuando la obtención probatoria es para mayor protección. Ahora, el argumento a la inversa, que sí es posible anular una prueba cuando se violan principios esenciales como el principio del interés superior de la niñez y las pruebas incorporadas cuyo propósito es desahogarlas para emitir una sentencia, pero que no cumplan con esos requisitos especiales, deberán subsanarse o en su caso excluirse por falta de legitimación o de protección. ¿Qué les parece? ¿Sí se entiende, compañeros? ¿Alguna pregunta en esta parte? Todo bien, maestro, gracias. A ver, también el tema de la anulación de la prueba tiene que ver con con las reglas de prueba ilícita. Y hay otro punto muy importante en el aspecto digamos, de la cuestión de la prueba. El uso tecnológico para la obtención de pruebas que no haya sido autorizado debidamente por la autoridad correspondiente. Miren, hay un detalle muy importante. Y digo, esto se puede dar en cualquiera de las materias. Lo voy a poner como ejemplo en materia civil. Mm, Ustedes contraten a un perito topógrafo para que mida un terreno de unas 85 hectáreas. Listo, se compra la idea. Y llega el perito topógrafo y utiliza un dron, pero resulta que ese dron no tiene los registros de acuerdo a la norma oficial mexicana y por tanto incumple
los lineamientos de la Ley de Aeronáutica Civil. Pero ya hizo una medición que se presenta en un proceso judicial. Bueno, entonces la parte contraria, lo primero que tiene que ver es, a ver, sí te metiste topógrafo a medir, pero no cumplen con los requisitos esenciales para que esas mediciones deban ser exactas. Entonces, el uso de las tecnologías para la obtención de pruebas que no cumplan con los requisitos legales o se hayan sido utilizados o no hayan sido autorizados por la autoridad correspondiente, que hayan metido ese dron a la casa de una persona sin la autorización de un juez, entonces esas pruebas son nulas. No sé si se entiende. Entonces, ahí yo les doy una idea en materia civil. ¿Por qué? Porque en materia civil, podemos promover la nulidad de esa prueba precisamente porque no se está cumpliendo con formalidades esenciales en el procedimiento. Maestro, Adelante. una pregunta, y en el caso de las personas que ponen cámaras en sus negocios, esas cámaras también tienen que estar, cumplir con alguna norma oficial, registradas o algo así para buen uso. Hace un poco una persona me preguntaba que si quería poner una cámara en su negocio, Que la pero ponga. que no sabía si hay una norma que acatar o alguna restricción como lo que usted comenta. No, que la ponga, no pasa nada. Ah, ok. Lo que no puede hacer, porque fíjate que, que ese tipo de colocación de cámaras debe, no debe incumplir, porque es en un sentido negativo, no en un sentido positivo, no debe incumplir la ley de protección de datos personales en posesión de particulares. Esa es la norma jurídica correcta que debemos atender cuando se da esa situación. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, si es un local de ropa, pues dentro de los cambiadores no puede poner cámaras. O si es una alberca, pues dentro de los cambiadores o de los baños no debe poner cámaras. O por ejemplo, si es una escuela, eh, debe proyectar, digamos, la imagen de la escuela, pero no de frente a los estudiantes, sino de manera posterior. Entonces, hay ciertas reglas que sí se deben cumplir, porque de lo contrario, si no está así, va a haber ese problema de legitimación. ¿Qué les parece? ¿Sí se entiende o no se entiende? Sí, maestro, se entiende muy claro. Muy bien, entonces, ahí tenemos esa parte de, de la nulidad. Ahora, vamos al tema de la nulidad del procedimiento. Digo, en la prueba se puede seguir argumentando, pero es nada más esa manera conceptual. Pero en el tema de la nulidad del procedimiento, aquí vamos a ver que, digamos, las pruebas, más bien dicho, el objetivo de la nulidad del procedimiento
puede tener dos vertientes. El primero es la nulidad liseyana sin posibilidad de reposición. Y la segunda es, digamos, la nulidad y el reenvío de la jurisdicción para que se reponga un acto procesal y luego la sentencia se declare nulo el juicio y se integre un nuevo tribunal de enjuiciamiento. O solamente la nulidad de la sentencia y se emita un nuevo pronunciamiento excluyendo actos de investigación o prueba o subsanando las reglas incumplidas del proceso. Vean, esto es muy complejo, ¿eh? Entonces, el objetivo de la nulidad del procedimiento puede ser dos vertientes. La primera vertiente, ahí le voy a corregir, es la nulidad lisa y llana sin posibilidad de reposición. Y la segunda, si se dan cuenta, la segunda no es segunda, en realidad son tres. Es la nulidad y o el reenvío de la jurisdicción, primero, para que se reponga un acto procesal y luego la sentencia, o sea, se deja sin efecto la sentencia, hace ese acto procesal y vuelve a dictar la sentencia. Segundo, que se declare nulo todo el juicio oral y se vuelve a integrar un nuevo tribunal de enjuiciamiento. O tercero, solamente te anulo la sentencia, corrígela y vuelve a emitir un nuevo pronunciamiento, ya sea excluyendo ciertos actos de investigación o prueba o subsanando algunas reglas incumplidas dentro del propio proceso. No sé si se entiende esa parte. Entonces son en realidad cuatro situaciones en vez de dos. Digo, la doctrina puede ser que maneje dos, que es la nulidad del liseyana y la nulidad del procedimiento. Eso es lo que comúnmente se conoce. Pero si ya lo vemos más a fondo, no solamente es la nulidad del procedimiento, sino la nulidad de la sentencia para que el órgano jurisdiccional de reenvío de jurisdicción realice un acto procesal o una prueba en específico y vuelve a emitir una decisión judicial con ese nuevo acto de prueba. Segundo, que se anule todo el juicio y se nombre otro tribunal para que se vuelvan a desahogar todas las pruebas. O tercero, que solamente le quitemos los defectos de la sentencia y se quede, digo, los efectos de la sentencia y que se quede intocado y que se corrija, pero quitando lo que está mal o subsanando lo que hace falta. ¿Sí? Y con eso vuelva nuevamente en plenitud de jurisdicción a emitir una decisión judicial
que puede ser en el mismo sentido o en diferente, pero con el propósito de obtener ya corregido esos actos respecto de una sentencia. Entonces, imagínense, por ejemplo, que que el tribunal diga, se anula todo el juicio con el propósito, y esto puede ser tanto en nulidad de prueba como en el procedimiento, que se excluya, por ejemplo, un reconocimiento por fotografía porque lo realizó un policía y no lo realizó el Ministerio Público como lo marca la ley. Entonces, pero una vez que anules ese reconocimiento por fotografía, vuelve a emitir una decisión judicial que puede ser en el sentido que tú quieras, pero quitando esa apreciación de esa nulidad relacionada con el tema de la, digamos, con el tema de del reconocimiento por fotografía. ¿Cómo ven? No sé si hay alguna duda. Maestro, disculpe. Adelante, Mauricio. Sí, yo creo que también, disculpe el atrevimiento, pero hay un aspecto que en la práctica está ocurriendo y yo creo que uno en ocasiones bueno, como operador del sistema tiene que hacer una valoración de qué tipos de herramientas jurídicas, como en este caso el tema de la nulidad, se van a utilizar. Eh, yo entiendo que pues existe una nulidad que se puede plantear en cualquier momento y esta pues digamos que tiene efectos de que se deseche un dato o medio de prueba. Pero O un si en acto un... procesal, Mauricio. O sea, no solamente una prueba, también un acto procesal. Ok. Pues yo creo que ese en un momento dado desde mi punto de vista, es un poco más conveniente, porque quizás yo pretenda desechar algún acto procesal o algún dato o medio de prueba que es de suma relevancia para la teoría del caso de mi contraparte. Porque si, por ejemplo, yo quisiera plantear una nulidad total y que tenga efectos de que se reponga el procedimiento, como lo comentaba ahorita el compañero Ignacio, por el tema de la deficiencia en la defensa o otros aspectos que pudieran conllevar una nulidad total y por lo tanto una reposición. Eso, si yo tengo a mi cliente interno en la cárcel, equivale o prácticamente es como un resultado adverso, porque, por ejemplo, en el caso que yo le estaba planteando del tema de la violación equiparada, el asunto está ahorita detenido. Se suspendió, ya no se llevó a cabo bueno, nos quedamos en la fase escrita de la etapa intermedia, no se ha llevado a cabo la etapa intermedia y y pues mi cliente ya está desesperado. Me habla cada 2, 3 días, oye, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y yo le trato de explicar de una y otra forma que pues el tema se encuentra en amparo y pues el juez de amparo está por resolver o que se difirió la audiencia constitucional porque nos emplazara a la víctima o a su representante. O sea, cuestiones que están ocurriendo realmente, pero que ellos no lo entienden. Y yo siento que va a llegar un punto en el que posiblemente ellos me van a decir, ¿sabes qué? Pues no nos estás dando el resultado y por lo tanto pues hay otra persona que nos está ofreciendo el mismo resultado en un tiempo más corto porque pues no falta el que le venda ideas y al final de cuentas me va a decir pues hasta aquí, gracias, ¿no? Y pues eso como defensor pues uno, pues el trabajo que uno ha estado invirtiendo, uno ha estado realizando varias cuestiones para poder dar un resultado exitoso y que de la noche a la mañana lo hagan a uno a un lado por un tema de ese tipo, pues sí es una cuestión que desde mi punto de vista, pues sería algo muy trágico, ¿no? Un resultado que yo no le desearía a otro defensor o a otro operador. Entonces, ese es mi comentario, maestro Luis. Sí, gracias, Mauricio. Digo, eso siempre es algo relativo.
Tú sabes que esas situaciones son muy complejas, sobre todo porque la gente piensa que uno tiene control del tiempo de los procesos judiciales, ¿no? Entonces, eso lamentablemente está muy arraigado en la cultura mexicana sobre ese contexto. Sí, pero claro, ahí, por ejemplo, aquí el incumplimiento del plazo máximo para la suspensión o diferimiento de una audiencia de juicio nos puede dar la nulidad de todo el procedimiento, pero también puede ser objeto de nulidad del procedimiento que no se garantice la comunicación integral de una de las partes en el juicio, llámese indígena o extranjero, por la falta de traductor o intérprete. Fíjense que el artículo 35 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, este, trae ese tema. Sí, claro, en este tema de la nulidad del procedimiento puede ser también la falta de asistencia jurídica consular. Y desde luego, también puede ser la nulidad del procedimiento el tema de defectos en las notificaciones. O por ejemplo, ahora que se está dando con el tema de las tecnologías y la falta de requisitos formales, la obtención de pruebas, principalmente cuando se realicen en una jurisdicción distinta. Y también puede ser, digamos, el tema de la nulidad del procedimiento, digamos, cuando, si lo vemos desde el punto de vista del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuando exista combinación entre reglas procesales de dos sistemas diferentes. Por lo que previamente
se debió haber dictado. A- Auto o acuerdo de convalidación. A ustedes casi no les tocó, pero yo promoví mucho el tema de la nulidad de pruebas porque se integraba averiguación previa, se judicializaba y resulta que al momento de judicializarse el hecho se dan cuenta que regía bajo las reglas del sistema acusatorio. O a la inversa, se integraba carpeta de investigación, pero ya había una averiguación previa anterior, entonces se tenía que generar las acumulaciones. Pero no se puede acumular carpeta con averiguación previa. Son de diligencias diferentes. Ah, pero para que sí sea viable esa acumulación por el principio non bis in idem, es necesario hacer un acuerdo de convalidación de actuaciones. Lo mismo va a suceder con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, porque habrá actuaciones bajo los códigos estatales, pero que no pueden pasar por desapercibidos en el Código Nacional. Y yo creo que el ejemplo más claro va a ser el de los actos preparatorios al juicio. ¿Por qué? Porque los actos preparatorios a juicio se promueven para una pretensión específica, pero ya cuando se quiere promover el juicio principal, resulta que ya entró en vigor el nuevo Código Nacional. Entonces, en la confesional obtenida en acuerdo por absolución de posesiones obtenida en los medios preparatorios a juicio, sí se pueden utilizar en un juicio ordinario oral civil o familiar, sí y solo si se haya hecho un auto de convalidación de actuaciones, porque las reglas de las posiciones que trae la confesional en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es totalmente diferente a las reglas de obtención de prueba de acuerdo a los códigos procesales de cada uno de los estados de la República Mexicana. Entonces, simplemente son situaciones diferentes, pero que sí es necesario para evitar la nulidad que se haga ese auto o acuerdo de convalidación. En el caso de los órganos jurisdiccionales se emiten autos y en el caso de las autoridades administrativas se emiten acuerdos. Y eso también es muy importante delimitar esa circunstancia. Entonces, es decir, a menos que sea un acuerdo del Consejo de la Judicatura, se va a tomar en cuenta como un acuerdo general, pero en sí mismo el órgano jurisdiccional no puede por sí mismo tomarse como una especie de, digamos, de acuerdo. ¿Por qué? Porque los acuerdos son de la autoridad ministerial, en este caso la autoridad administrativa. Y los acuerdos se siguen en todos los procedimientos administrativos que tengan forma de juicio, no solamente en los que emita el Ministerio Público. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo ven? ¿Alguna duda con esto? Bien, continuamos entonces. Ahora, digo, puede haber más hipótesis, que eso lo desarrollaremos con calma. Ustedes pueden ver el artículo 173, apartado B en el sistema acusatorio y apartado A del sistema tradicional con el tema de las nulidades o reposición incluso del propio procedimiento.
y vamos a hacer una interpretación extensiva respecto a ello. Pero pues vamos a seguir avanzando con el tema de los efectos de la nulidad. Entonces, ¿por qué? Porque la nulidad nos puede dar como consecuencia los mismos efectos de la inexistencia del acto reclamado. La inexistencia del acto reclamado quiere decir que el acto no existió. No hay forma de poderlo llevar a cabo nuevamente en el mundo material. ¿Por qué? Porque si ya se declaró inexistente, entonces no hay forma de volverlo a incorporar. Ah, pero puede haber una cuestión existente, pero puede ser subsanable o insubsanable. O sea, qué bueno que ya existió, qué bien que se haya realizado el acto jurídico, pero ya no se puede subsanar su error. Se quedan en los términos o se excluyen los términos. ¿Sí? Entonces, por eso ahí les puse que cuando se desarrolla el tema de la subsanabilidad de los actos procesales, es importante tomar en cuenta principios básicos de perspectiva de género, infancia y adolescencia, comunicación integral y atención independiente. ¿Sí? Que esos principios no se pueden superar. ¿Cómo ven? ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, entonces, ahora, aquí en las nulidades. Las nulidades pueden generar consecuencias y afectaciones en el proceso o también subsanabilidad y enderezamiento del proceso. Fíjense que en el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, específicamente en el artículo 272E, se contempla una figura de del enderezamiento del proceso. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares pareciera ser que lo trae, pero no lo trae de manera expresa. Entonces, pues vamos a
vamos a ver aquí que las nulidades no solamente es dejar sin efecto y se acabó, sino que hay que atender y hay que acuerpar que la nulidad es mucho más amplia que la exclusión. O sea, dicho sea brevemente, la nulidad no implica la exclusión de un acto procesal o una prueba, sino que sus efectos se van a... sino que sus efectos tienen el propósito de corregir el error en el proceso. Entonces, la nulidad por sí misma, y ahí sí es muy importante que lo tomen en cuenta, sí, la nulidad por sí misma no implica la exclusión de un acto procesal o de una prueba, sino que estos efectos tienen el propósito de corregir ese error en el proceso. Ahora, el error en el proceso no solamente es error en el puro proceso, sino que ese tipo de situaciones pueden ser inclusive corregibles desde la presentación de la propia demanda en materia civil o de la denuncia en materia penal. O sea, las reglas procesales son muy semejantes en ambos. Claro, los efectos pueden ser diferentes por la propia naturaleza de la materia, pero en sí, no olviden que el objetivo de la nulidad es que no se lleve vicios al momento de emitir una sentencia. Entonces, si tenemos una prueba que no cumple con los requisitos esenciales del procedimiento, que deja en desventaja a una de las partes respecto a la otra, o o que está basada en simulación de prueba o de acto procesal, que puede conllevar inclusive una conducta ilícita, bueno, entonces vamos a anularla sin subsanabilidad. Pero si consideramos que es necesario un tema de enderezamiento del proceso y que debemos proteger digamos, a las partes procesales o que están en búsqueda de la tutela judicial efectiva, bueno, vamos a anularla relativamente para efecto de reponer y volverla a corregir. O excluir lo que no sirve o lo afectado y en plenitud de jurisdicción volver a emitir una nueva decisión judicial. Sí, incluso no lo quiero dejar solo en la sentencia, sino en cualquier decisión judicial. Es más amplio. ¿Por qué? Porque la decisión judicial puede ser interlocutorio, puede ser definitivo, puede ser para un acto específico o puede ser del fondo del proceso o incluso puede ser en un elemento cautelar. Ahora, ustedes dirán, ¿procede la nulidad en temas de cautela? En mi consideración, yo creo que sí, pero pues habría que ver el caso concreto. ¿Sí? Ya son como una especie de casos de laboratorio que debemos atenderlo.
Sí, por eso, ahí hemos puesto algunos efectos de la nulidad. La inexistencia del acto y se acabó. La subsanabilidad o insubsanabilidad. Pero también puede haber retroactividad y restitución o resarcimiento y sustitución. Es decir, no solamente es exclusión. ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta en esa parte? Bueno, un minutito, voy a hacer escala técnica. Bien, vamos a continuar para el cierre de nuestra sesión, compañeros, en los últimos 15 minutos, en esta parte, ¿sí? En el tema de los efectos de la nulidad. ¿Sí estamos de acuerdo? Mm. Entonces, la nulidad por sí misma no implica la exclusión de un acto procesal o de una prueba, sino que sus efectos tienen el propósito de corregir el error en el proceso para garantizar una tutela judicial efectiva. El objetivo es que no se lleven vicios al momento de emitir una decisión judicial. Ahora,
Vamos a poner aquí cuando la nulidad pues no es que tenga el propósito, está basado en conducta de los litigantes cuyo objetivo es engañar a la autoridad para obtener ventajas indebidas o para simular un contexto de la verdad diferente Entonces, es perfectamente válido que el juez declare nulo el acto. Entonces, cuando la nulidad del acto procesal de la prueba está basada en conductas de los litigantes cuyo objetivo es engañar a la autoridad para obtener ventajas indebidas o para simular un contexto de la verdad de manera distinta, es perfectamente válido que el juez declare nulo el acto o la prueba, o incluso en aras de proteger al máximo el derecho de la parte afectada, se declare inexistente el acto reclamado. Ahora, también aquí vamos a ponerle. Cuando se traten de, digamos, de elementos probatorios de carácter irreproducible y estos sean nulos, digamos, no existirá la posibilidad de volverlos a incorporar. Ahora, si ya nos vamos más radicales, vamos a decir lo siguiente. Cuando un procedimiento se declare nulo de manera lisa y llana, no hay posibilidad de volverlo a sustanciar. Yo creo que el caso más concreto, digo, más allá del caso Flores Casens,
Yo creo que el caso más emblemático de inexistencia es el caso de la cuñada del fiscal general de la República, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó amparo de fondo con el propósito de declarar de manera lisa y llana ese procedimiento y se le otorga la inmediata libertad a las personas. Ah, pero ahí hay una situación. Si se declara nulo todo el procedimiento, no significa absolución. Significa que nunca se entró al estudio del asunto, como si fuese inexistente, que es totalmente diferente, porque la absolución ya hay un análisis de valor, o sea, una sentencia absolutoria es porque ya se agotó todo un procedimiento. En cambio, cuando se declara nulo lo actuado, quiere decir que no hay sentencia, no hay proceso, no hay nada. Ahora, por ejemplo, si se declarara absuelto a una persona, pero hubiese un daño, por cuerdas separadas se puede volver a intentar un tipo de responsabilidad objetiva o riesgo creado. Pero cuando hay una nulidad lisa y llana, es como si no hubiese existido la afectación, aunque exista en el mundo material. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué les parece, compañeros? No sé si tengan alguna pregunta adicional en esta parte, que le hemos avanzado bastante bien el día de hoy. Bien, hay actos procesales o pruebas que por sus condiciones particulares se vuelven insubsanables. Y digamos, y por tanto, ya no pueden volverse a introducir en el proceso. Pero no se le quita la facultad de las partes para incorporar otros elementos de prueba u otra estrategia que vengan a sustituir a lo declarado nulo. Digo, pero tampoco, pero ya no va a contener el peso como la prueba primigenia. Más adelante vamos a ver el tema de la sustitución y el resarcimiento que puede haber. Pero de entrada, es insubsanable porque ya no se puede introducir en el proceso. Digo, no es inexistente porque ahí estuvo. A diferencia de la inexistencia, que ahí no va a haber ningún efecto. Eso es liso y llano. En la insubsanabilidad vamos a poner una muestra biológica de una persona que fue agredida de manera sexual. Entonces, ahí se genera un conflicto. ¿Sale? Bueno, entonces el día de mañana vamos a ver el tema de la retroactividad y restitución
y el tema del resarcimiento y sustitución. ¿Por qué? Porque no solamente basta con que se anule o se promueva el incidente de nulidad. Ah, muy bien. Pero ¿hasta dónde va a tener ese efecto de retroactividad? ¿Hasta dónde va a abarcar el tema de la nulidad? ¿Y cómo se puede restituir esos derechos? Ya no se pueden restituir, pero vamos a resarcirlo con otro tipo de diligencias, con otro tipo de vistas, incluso con otro tipo de procesos de distinta naturaleza. ¿Y cómo podemos sustituir un acto procesal o una prueba en aras de proteger los derechos humanos de las partes? Entonces, creo que es bastante complejo eso. Claro, el marco constitucional de la nulidad tiene que ver con la tutela judicial efectiva y las reglas del debido proceso del artículo 17 de nuestra Carta Magna. Pero también tiene que ver con un enfoque de seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque estamos frente a un Estado de Derecho. Y quien juzga, pues es una parte procesal técnica. Y por otra parte, también tenemos que puede ver una cuestión de la legalidad, ¿no? Porque el acto procesal, la prueba o procedimiento no se apegó a reglas sustantivas o a reglas procesales. Como parte del debido proceso, porque hay reglas, digamos, principios dogmáticos que también deben cumplirse para garantizar precisamente que se haya llevado de manera correcta. Y bien, y también yo creo que la nulidad también es una regla esencial para proteger derechos humanos. Y no esperar hasta una sentencia definitiva, porque si excluimos desde ahorita, va a trascender al fondo del fallo. Y ahí es donde pondremos algunos ejemplos del marco jurisprudencial de las nulidades procesales. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pues Ignacio, Mauricio, Jesús, Laura, Yareli, Michelle, John, no sé si tengan algún otro comentario adicional. Si no, los voy a tener que Maestro, abandonar. Adelante, Jesús, te escucho. No fui yo, maestro, fue mi compañero Ignacio, me parece. Ah, perdón, gracias, Jesús. Ignacio, adelante, es que no prendiste la cámara, por eso no te veo. Ignacio, y Jesús lo prendió cuando hablaste. oiga, maestro, una preguntota. Bueno, Sí te escucho, Ignacio. es un poquito fuera del tema, pero está relacionado. En su opinión, ¿cómo impactaría el derecho indígena con el derecho penal ahorita con la reforma constitucional del artículo 2 donde dice que ya casi las comunidades indígenas van a ser como un cuarto orden de gobierno? Y entonces al tener esa personalidad jurídica van a tener su propio sistema de justicia. Este, por ejemplo, en materia penal, pues tener esa facultad de crear su propio órgano de justicia, pero o la pregunta es, o la duda es, ¿hasta qué, hasta qué límite pueden tener en la cuestión penal? Pues, ¿hasta qué delitos pueden juzgar, por decirlo? O cuál es su opinión al respecto? Bueno, que eso va a depender de la legislación secundaria, no depende de la reforma constitucional. Entonces, pero la legislación secundaria sí debe establecer qué delitos
deben juzgar con la justicia indígena y qué delitos se tienen que juzgar con la justicia ordinaria. Ese problema, Ignacio, siempre ha existido desde la reforma que hizo Vicente Fox en el 2001. Y ahora lo único que hacen es revirarla, o sea, revivirla a 23 años de de su aplicación. Pero sí se venía, digamos, trabajando esa parte. En el sentido de que es necesario que sí haya un esquema diferenciado entre ambas jurisdicciones y que no solamente haya un comportamiento de remisión, como lo trae el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque yo creo que si hay actos procesales que pueden tener consecuencias en en ambas jurisdicciones, o puede también tener la figura de la convalidación. Entonces, dicho sea brevemente, yo creo que la ley secundaria debe ser muy específica y decir, estos casos son indelegables para cualquier autoridad especializada. Los demás, por exclusión, lo pueden hacer. ¿Sí? Y claro, hay grupos indígenas que alegan sus usos y costumbres, pero que para la justicia ordinaria puede constituir violaciones graves a los derechos de las personas. Entonces, ahí es donde va a tener el punto de equilibrio o el punto de quiebre entre ambas jurisdicciones. Sí, por ejemplo, aquí hay un caso muy importante del hijo de un indígena seri que lo detuvieron, pero lo detuvieron porque traía armas de fuego y lo están sancionando con la jurisdicción ordinaria. Pues resulta que uno de los gobernadores de este grupo indígena entró en compañía de su abogado para ver a su connacional o al miembro de su comunidad, como le quieran llamar ustedes, porque ellos se creen país. Y resulta que la persona detenida está golpeada. Entonces, el gobierno indígena ha emitido un acuerdo para atraer el enjuiciamiento respecto a la jurisdicción ordinaria. Y pues se tiene que decidir esto políticamente, porque jurídicamente, si siguen con el argumento o el pretexto de que es un tema de justicia ordinaria y no justicia especial, les van a tomar carreteras y va a generar un conflicto social verdaderamente grave. Entonces, sí es un reto mayúsculo en esa parte. No es tan sencillo decirles tiene que hacer así, porque todavía no hay una regla definida. El pluriculturalismo genera complejidad y ya lo veremos en los próximos meses. Gracias, compañeros. Gracias, maestro. Pues nos vemos mañana a las 7 de la noche para continuar con nuestro tema. Gracias. Mañana, gracias, maestro. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias, maestro.